Hoy también vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop y hoy hablaremos de la capa de ajuste consulta de colores y en especial de los ficheros LUT. Así que, ¡dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal a todos los amantes de la fotografía y la edición con el programa de Adobe Photoshop. Bien, hoy voy a hacer una cosa también un poco aparte, que se está convirtiendo ya en una constante el hacer lo que yo denomino versos sueltos. Bueno, en este caso el verso suelto, primero voy a confesar una cosa. YouTube está lleno de vídeos, de tutoriales, muchísimos de muy buena calidad, y no se trata, yo no quiero repetir lo que ya otros han hecho antes. Lo puedo hacer mejor o peor que ellos, lo puedo explicar desde un punto de vista más acertado, menos acertado. Me gustaría que el canal tuviera contenidos un poco más novedosos, y veréis de qué os voy a hablar hoy. Como decía en la cabecera, os voy a hablar de los ficheros LUT. Esto ya es una constante, el que salga el cartelito disculparme, pero no lo voy a cortar en edición. Bueno, como os decía, voy a hablar de los ficheros LUT. ¿Qué es un fichero LUT? ¿Por qué nadie habla de eso? Bueno, pues veréis, un fichero LUT, trabajo con fichero LUT, se hace desde aquí. En primer lugar os voy a situar. Mirad, en la pestaña capas, si yo acciono el icono de generar una capa de ajuste, me sale una de las opciones, es la de consulta de colores. Consulta de colores, bueno, pues tengo una imagen de Miriam en primer lugar, de una sesión de estudio que hicimos. Es una foto de las de Descarte, en una sesión en la que participé con mis compañeros de la asociación, como siempre, pero en la que llevé la cámara de 90 solamente para poder medir la luz y sin ninguna intención de hacer ninguna fotografía especial, pero bueno, de todas formas saqué alguna, y una de ellas, uno de los descartes que no he publicado, es este. Bueno, pues como os decía, la forma de aplicarlo, que muchas veces quizás por probar hayamos hecho, es esta. Pues elegimos de entre los que hay, archivos 3 de LUT. No voy a entrar en abstracto, en vínculo entre dispositivos, no. Elijo simplemente uno cualquiera, lo pincho y dice, bueno, vale, ¿y qué consigo con esto? ¿Cómo controlo esto? ¿Qué es esto? ¿Esto me sirve? Y bueno, pues inmediatamente se te ocurre que bajando la opacidad pues consigues algo, que si cambias el modo de fusión también quizás consigas algo. Vale, pero no sabemos exactamente qué es. Bueno, pues os explico. El fichero LUT, que nace fundamentalmente para edición de vídeo, no es ni más ni menos que una tabla de asignación en la que a cada color, píxel a píxel, le corresponde un color distinto en virtud de una determinada transformación. Es decir, es una tabla de asignación. No voy a comentar ya más en la pantallita, saldrá cuando quiera. Es una tabla de asignación. A un píxel determinado con unos determinados valores RGB le corresponde otro en virtud de una transformación. A partir de ahí, pues los adobitas nos dan pues algunos ficheros ya preconfigurados. Que bueno, pues que no, el 3S Triblock nació para ciertas películas en las que utiliza tres colores, pero no es esto lo que me interesa. No es lo que me interesa que sepáis utilizar un tanto estos y explicaros qué funciona cada uno de estos. El Fuji Eterna imita la película Fuji. No es eso. La cuestión es cómo puedo yo crear uno, o de qué me puedo beneficiar yo, aparte de utilizar los ya existentes o alguno que pueda descargar, y qué utilidad tienen en mi flujo de trabajo. Bueno, pues para mí tienen mucha utilidad en el flujo de trabajo, y esa utilidad viene por la homogeneidad que me va a dar cuando hago una serie fotográfica de estudio, que quiero que tenga toda una misma línea de edición.
aunque la foto pueda pedir cosas distintas en función de la iluminación, quizás los colores, en 3-4 fotografías, me interesen que sean todos de una determinada manera. Bueno, pues esa capa de ajuste, de consulta de colores a través de los ficheros LUT, me puede ayudar, y me puede ayudar muchísimo. Y vais a ver cómo funciona esto. Voy a tratar de explicarlo sintéticamente. Bueno, pues veréis, tengo esta foto de Miriam, de esa sesión, como os decía. Veréis que tengo abiertos dos ficheros. Los dos tienen el mismo número, uno es la versión 1, otro es la versión 3. Bien, este es el primer revelado que yo hago de este RAW, al que, si accedo, podéis ver los ajustes que he hecho en él. No hay grandes ajustes, sí quizás destacable que he utilizado la curva de tonos de una forma especial para conseguir este efecto. Los valores por defecto de cámara RAW me llevaban a esta fotografía. Como veréis, están tomada con una Nikon D90, que no es una cámara ni que ofrezca gran capacidad de detalle, ni tampoco una reproducción muy adecuada del color. Como os digo, esta simplemente era una prueba para simular la luz y poder dar parámetros en los que disparar, colocarlas y tal. Y bueno, pues la foto resultante es esta, no muy atractiva visualmente, y después de hacer un cierto procesado que bueno, que os enseño aquí, lo voy a pasar por pantallas para que veáis lo que he hecho, pero no voy a volver a explicar nada de lo que he hecho. Os voy a dar todas, lo podéis parar en el vídeo y podéis ver los ajustes que he hecho. Quizás el más significativo sea este. No he tocado halos, no he utilizado corrección de lente y le da un poquito de neblina. Bueno, pues el fichero, voy a cancelarlo porque ya estaba pasado el fichero resultante es este, del primer revelado. Exactamente igual que este, que es el punto de partida. Como veréis, tengo encima un grupo. Bien, vale, pues aquí empezamos con los ajustes. A partir de este revelado básico, o no tan básico, ya con una cierta intención de cómo voy a tocar los colores, generar un fichero LUT consiste en lo siguiente. Yo tomo esta fotografía tal y como está, y ahora voy a activar el grupo. Ese es el resultado final, y voy a ir desactivando las capas que he creado, y ahora os explico cómo las he creado. A partir de este punto creo una primera capa de curvas, y en esa capa de curvas aplico unos ajustes. Bueno, pues esos ajustes es, en este caso, he jugado, como veréis aquí, un poquito con los negros, he jugado aquí un poquito con los blancos, y he aumentado un poquito la luminancia total de la foto. En el resto de los canales no hay nada. Importante esto, el utilizar las curvas solamente para una cosa y generar tantas capas como sea necesario. El modo de fusión es normal. Bueno, le coloco una segunda capa de curvas, y en esta segunda capa de curvas profundizo un poquito más en eso. En realidad esta es una capa utilizando el ajuste automático configurado de otra manera. Simplemente lo voy a eliminar. Lo voy a revertir a la situación anterior, que era tal cual, para que quede el proceso tal y como yo lo había preparado. Vale. Creo una siguiente capa más, y en esta capa, pues como podéis ver, me parece que en esta capa trabajaba exactamente los azules, y modificaba un poquito los azules de esa forma. Podéis parar el vídeo y ver exactamente lo que he hecho. En la siguiente capa, bueno, pues volví a tocar un poquito todos los colores conforme esta curva. Aquí, pues, juego un poquito con todo ello para buscar un equilibrio de blancos un poquito mejor, ¿vale? En la siguiente capa es un filtro de fotografía. Es un filtro de fotografía que aplico al 100%, y aplico con esta configuración, sin conservar luminosidad, buscando darle un matiz más cálido. Y al final hago un relleno de color en azul para compensar eso, y obtengo ese resultado final. Bueno, pues ya está, tengo ese resultado final que, como veréis, no he tocado por zonas, no he enmascarado nada. Es importante que no enmascaréis esto. Bueno, pues lo que vamos a hacer al generar el fichero LUT es generar un solo ajuste de gama de colores, con el que pasemos de esto a esto de una sola tacada, y sin tener que hacer todo esto, con la intención de luego después retocarlo por zonas y ajustarlo, pero para poderlo aplicar a fotografías de la misma serie, lo que significa una ventaja bastante sustancial en el flujo de trabajo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues se hace de la siguiente manera. Una vez que tenemos todo esto hecho en la forma en que lo he definido, pues procedemos de la siguiente forma. Nos vamos a archivo, exportar. ¿Dónde está exportar? Aquí, exportar, y le decimos que lo exporte como consulta de colores. Ojo al dato.
Aquí os puede dar un error. En el caso de que hayáis eliminado el candadito este que señalo aquí, no tengáis capa fondo, dirá que no tenemos una capa fondo, por lo tanto no puede generar el fichero, dado que genera todo lo que esté por encima de la capa fondo. Considera a la capa fondo como el punto de partida inicial. En caso de que eso sea, simplemente os vais, lo voy a cancelar, os vais al menú de capa, nueva, capa a partir de fondo, y la capa subyacente más baja la convertís en fondo. Tan sencillo como eso. Bueno, pues volvemos al procedimiento, nos vamos a exportar, tabla de consulta de colores. Bien, nos dice que pongamos la descripción que queramos. Si queremos poner un copyright, no lo asociará el copyright. Poner extensiones en mayúscula o minúscula es una chorrada. El número de puntos por cuadrícula será la precisión que tenga la conversión. Yo creo que a partir de 150 con un grado alto es suficiente. Simplemente va a tardar más en el proceso si aumentamos y va a ser más preciso. Normalmente con esta configuración es existente. Importante que generemos un archivo CUB, aunque también podemos generar un perfil ICC y archivos 3DL, pero el que nos interesa para la aplicación concreta que estamos tratando es el fichero CUB. Una vez que yo le dé al fichero CUB, me genera un fichero, ¿veréis? Aquí se llama de esta manera, unitil del LUT no sé cuántos, y aparece como Miriam Cooper. Le daríamos a guardar y guardaríamos ese fichero. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Lo he guardado en dos partes. Una parte lo guardé aquí y otra parte lo guardé en descargas, que es la pantalla que seguramente utilizaré. Vale, pues ya lo he generado. A partir de aquí se ha terminado el proceso. ¿Cómo comprobamos para otra fotografía cómo es el proceso? Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. De la siguiente manera es que voy a volver a recurrir a este fichero que contenía esa capa fondo, exactamente igual que esta. Si yo desactivo esto, las dos imágenes, como veréis, son exactamente iguales. Bueno, pues vuelvo a la que no tiene absolutamente ningún ajuste y me voy a esto. Consulta de colores, elijo 3D LUT y le digo que lo cargue. Y al irlo a cargar, me voy, como os he dicho, en descargas es donde lo había colocado, Unitil del 3D Cube. Le digo que lo aplique. Se toma un cierto tiempo para aplicarlo, que dependerá de cuán grande sea este archivo y cuánta información contenga, si tenga que hacer un muestreo mayor o menor de todos los píxeles, y en un momento dado, pues cuando termina el proceso tenemos la imagen. Y ahora, si os fijáis, si yo activo en la segunda capa, la capa esta, son dos ficheros exactamente iguales. He aplicado todas las correcciones de color de una tacada con la capa consulta de colores. Hasta aquí la explicación básica del funcionamiento. Cómo seguir con el procesado es cosa vuestra, y cómo utilizar esto y qué ajustes generar, pues también es cosa vuestra, depende de vuestra imaginación y de vuestro estilo. No voy a influir en eso para nada, y pues yo aquí he hecho un revelado que me gustaba y que ahora continuaría por zona. Así que si tuviera otra fotografía exactamente de la misma manera, aplicaría exactamente lo mismo y obtendría exactamente el mismo resultado final. Debería de igualar también lo más posible las salidas desde el revelado en cámara RAW. Hay mucha gente que utiliza esto en proceso, no haciendo el revelado RAW y aplicando directamente sobre la foto tal como salió de cámara. Ya cada cual. A mí me gusta mejor igualar los revelados. Y nada más. Esto es lo que os quería explicar y esto es lo que os he explicado. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente tuto.